La palabra en Isaías 54, verso 1. Aquellos que tengan Biblia, si quieren buscarlo, mientras le doy unos minutitos para que abran sus Biblias. ¿No les ha pasado que muchas veces sienten que todo lo que hacen no prospera? A veces sentimos que ponemos peticiones delante de Dios y que las cosas no tienen su curso, que no... tenemos planes por ahí de que nuestra economía sea prosperada o quizás de abrir algún emprendimiento y sentimos que no se abren, ¿no? Esas puertas, que no recibimos la dirección o que por ahí lo que emprendemos no prospera. Quizás hay gente que por ahí viene buscando tener hijos y mujeres que no quedan embarazadas, mujeres que por ahí sienten que su matrimonio siempre está en el mismo lugar, que nada cambia, que sus esposos no cambian, que sus hijos, por más de que oren y oren, sus hijos siguen en los caminos medios como perdidos, desviados de Dios. Y eso nos lleva por ahí a desanimarnos, ¿no? O eso nos lleva a decir, bueno, la verdad que todo lo que yo hago no prospera, todo me va mal. Pero Isaías 54 nos habla del amor eterno de Jehová hacia Israel, o sea, hacia nuestras vidas. Y la palabra dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Regocíjate, le dice Dios, ponte contenta, comienza a festejar, estéril, dice, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Dios le dice, regocíjate, comenzá a dar gritos de júbilo, comenzá a ponerte feliz. Vos que sos estéril, o sea, Dios no está negando acá que por ahí en determinadas cosas te va mal. Está diciendo estéril, o sea, le está mostrando cuál es su condición. El Señor le remarca su condición, pero lo que viene a decir que tu condición de hoy no es la verdad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, como diciendo, nunca diste a luz, porque más son los hijos de la casada que los de la desamparada. Y quiero detenerme en esto que dice, regocíjate estéril, la que no daba luz. Dios no le dice la que no da luz, le dice la que no daba luz, le habla en pasado. ¿Por qué? Porque cuando Dios se presenta en nuestras vidas, cuando Dios se presenta en nuestras circunstancias, lo que no era comienza a ser. Entonces Él cambia la realidad en ese instante, aunque quizás vos en ese instante no ves el cambio, pero Él dice, comenzá a celebrar, comenzá a darme gloria, comenzá a dar voces de júbilo y comenzá a alegrarte. ¿Por qué? Porque no dabas a luz, no le habla en presente, le habla en pasado, ya no dabas a luz, pero hoy yo he venido y a partir de hoy Dios cambia nuestra esterilidad y la convierte en fertilidad. Quiere decir que Dios nos embaraza, ¿verdad? La palabra dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha en ese instante. No dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se produjo al mes. No, Dios cambia la realidad en un instante. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador, aquel Dios que crea lo que no existe, aquel Dios que llama las cosas que no son para que sean. Entonces le dice, regocíjate, estéril. Sí, es verdad que sos estéril. Hasta hoy no pudiste dar a luz, hasta hoy el trabajo que estabas pidiendo no lo has conseguido, hasta hoy no has concluido por ahí ese estudio que habías arrancado, hasta hoy en las parejas te venía yendo mal, venías teniendo fracasos amorosos, hasta hoy es cierto que por ahí te sentiste frustrado porque todas las parejas te abandonaban o no eras feliz. Hasta ahora, dice Dios, tu tierra era infértil, porque ¿qué significa esterilidad? Sino que es algo que no puede producir, ni concebir, ni dar a luz de modo natural. Por ende, si no podés dar a luz de modo natural, ahí es donde entra y comienza a obrar la sobrenaturalidad de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada. Ahí le habla en presente Dios, ¿no? Como diciendo, ya a partir de hoy cambia. A partir de hoy yo te declaro que más son los hijos tuyos que te sentís desamparada que de la casada. ¿Por qué? Porque en la antigüedad una mujer que no era casada estaba mal visto que concibiera y diera luz. Solamente daban a luz
entre comillas, ¿no? O era viable dar a luz las que estaban casadas. Entonces le dice, es verdad que a los ojos naturales la casada siempre va a tener más hijos que la desamparada, pero Dios le dice, comienza a dar voces de júbilo, porque más son los hijos tuyos que te sentís desamparados, tuyos que hasta hoy fuiste estéril, que de los de la casada. Entonces Dios ahí nos hace ver. Y la palabra dice, porque así lo ha dicho Jehová, o sea, no lo dije yo, no lo dice el hombre, no lo dice la ciencia, lo dice Dios. Y todos sabemos que Dios es un Dios creador a través de las palabras, porque Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita, tan solo con la palabra. Entonces Dios se presenta y dice, regocíjate, vos estéril, la que hasta hoy o hasta ayer no no tenías hijos, no eras productiva, tu tierra no era fértil, todo lo que emprendías no prosperabas, no llegaba. Pero dice Dios, vengo para embarazarte, porque más adelante la palabra dice, Jehová es tu marido y Él es tu hacedor. O sea, acá se presenta el marido, que es Dios, para embarazarnos, para que comience a dar a luz esa mujer o esa persona que hasta ahí no podía traer hijos al mundo. Entonces, Dios se nos presenta para decir, ¿estás enfermo? Bueno, comenzá a dar voces de júbilo, porque tu momento de enfermedad, hoy yo lo sano. ¿Cómo? Porque la palabra dice que por su llaga nosotros ya fuimos curados. Dios dice, sentías que tu economía estaba seca, nada prosperaba, la plata no te alcanza, el mundo te presenta que tu economía va de mal en peor, el mundo está profetizando que las empresas quiebran, que la gente está perdiendo los trabajos, que la economía se viene en derrumbe y que la gente cada vez va a tener menos, o que la gente profetiza miseria sobre la gente, pero Dios dice, yo me hice pobre siendo rico, dice en Corintios, para que de mi pobreza vos seas enriquecido. Entonces comenzá a darle gloria a Dios y comenzá a dar voces de júbilo. ¿Y cómo muestro a Dios la fidelidad? ¿Y cómo muestro a Dios mi fe de que le creo? ¿Cuándo lo muestro? Cuando yo comienzo a hacer planes con mi bendición. A ver, empiezo a preparar mi bendición y empiezo a preparar mi corazón para la bendición. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos a Dios bendiciones, pero como nuestra fe todavía está un poco chiquita, como que nuestra fe no ha sido desarrollada, no nos preparamos y actuamos en consecuencia. Si vos le estás pidiendo a Dios abundancia, si vos le estás creyendo a Dios que Él es el Dios de la prosperidad, comenzá a hacer planes con esa prosperidad que Dios te va a dar. Porque la palabra dice que Dios en un instante hizo las cosas que no eran, comenzaron a hacer. Entonces vos tenés que empezar a prepararte. No digo que uno se endeude o salga a gastar lo que todavía no tiene, no, pero empezá a ampliar, porque más adelante dice, ensancha los sitios de tu tienda, refuerza tus estacas, extiéndete, dice, porque te extenderás a la diestra y te extenderás a la siniestra. O sea, Dios habla de ensanchar, no seas apocada, no seas escasa. Bueno, que nuestra mente comience a ser gestada esa fe y esa autoridad que Dios nos dio para que las cosas que no son comiencen a ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice que así lo ha dicho Dios, que la esterilidad tuya quedó atrás, no dabas a luz, le dice, pero hoy te digo que los hijos de la desamparada comienzan a ser más que los de la casada, porque así lo ha dicho Jehová, dice. Volvemos la importancia de que lo dijo Dios, y cuando Dios dice la palabra automáticamente es hecha. Que mis ojos no lo vean no quiere decir que Dios no lo hizo, porque Él vino y se le presentó y le dijo, ya estás embarazada. A ver, si hay mujeres del otro lado que no pueden dar a luz, Dios hoy te dice, regocíjate estéril, porque no dabas a luz, habla en tiempo pasado, pero a partir de hoy más serán los hijos tuyos que te sentís desamparada que los de la casada. Entonces, arrebatemos esta promesa de parte de Dios y arrebatemos este milagro de que Dios hoy nos ha embarazado. Al que está en escasez, lo embarazó con abundancia. Y prepárese para la abundancia de Dios, porque Dios nos bendice, amplíe, extienda las cortinas, corra las estacas, rompa los sitios de la habitación, rompa las paredes que uno tiene en esa mente limitada, porque somos seres humanos y todo lo razonamos. Porque la sobrenaturalidad de Dios no entra en nuestra mente natural. La sobrenaturalidad de Dios no son estas 4 paredes donde uno puede encasillar a Dios. No, Dios es expansivo, Dios hace algo y explota, digamos, ¿no? Como que uno tiene para bendecir. La palabra dice, te bendeciré
y serás bendición. O sea que lo de Dios es mucho más sobreabundante de lo que nosotros pensamos. Yo creo en ese Dios de prosperidad. Y yo creo en ese Dios de prosperidad que te prospera en un instante. Y doy fe que a veces no estamos preparados para tan grande bendición de parte de Dios. Y cuando nos encontramos con nuestras finanzas multiplicadas en gran manera, decimos, ¿y esto? O sea, como dice la palabra, ¿quién me engendró todos estos? Si yo era desterrada y peregrina, dice en este mismo pasaje, lea todo Isaías 54 porque es hermosa promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, ¿quién me engendró a todo esto si yo no tenía nada? Dios nos bendice así en un instante y es sobremanera. Algo que es estéril, hermano, es imposible que una mujer estéril comience a ser fértil de la noche a la mañana, que comience a hacerlo de modo natural. Es imposible. Lo que es estéril y no tiene retorno. Pero Dios dice, regocíjate estéril, vos que no dabas salud, porque hasta ayer fuiste desamparada, peregrina, desterrada y las cortinas de tu habitación estaban apocadas y estaban estrechas. Mas Dios viene para que ensanchemos nuestros límites, para que lo que no era comience a ser y para que las bendiciones que por modo natural nosotros no alcanzábamos, hoy las alcanzamos en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Cristo dice amén. Que Dios